La mitología griega son una serie de explicaciones que los habitantes de la antigua Grecia tenían para comprender el mundo que les envolvía. Eran las creencias que los griegos tenían sobre aspectos como la creación del universo, el origen del hombre, la inteligencia humana, el sentimiento del amor y de la guerra, etc. Todas las condiciones del ser humano eran explicadas en estos mitos que reunían a grandes dioses que vivían en el Olimpo y se encargaban de gestionar todo lo que ocurría en el mundo. En este artículo de Uncomo vamos a descubrirte cuáles son los principales dioses griegos para que los conozcas, pero, también, para que sepas a qué se dedicaban cada uno de ellos. Zeus es el máximo dios del Olimpo, es el encargado de controlar el orden, la justicia y el destino dentro del universo. Es hijo de dos titanes, Cronos y Rea y, por tanto, hermanos de otros dioses griegos como Hades, Poseidón, Hera, Hestia y Demeter. Vamos a echar un momento la vista atrás para entender por qué Zeus es el dios de los cielos. Antes de que aparecieran los dioses griegos, el mundo estaba controlado por titanes y, de hecho, Zeus y sus hermanos son hijos de una pareja de titanes. Cronos, el padre, temía que alguno de sus hijos le quitara su lugar y, por eso, cada vez que tenía un nuevo descendiente, se lo comía. Rea, la madre, no podía soportar este acto y, por eso, pudo salvar a Zeus de su padre ocultándolo en Creta, pero cuando el niño creció, le dio una planta a su padre para que vomitara a todos sus hermanos, repletos de ganas de venganza. Desde entonces tuvo lugar una gran lucha que enfrentó a los titanes contra los dioses y, al final, fueron estos últimos los que consiguieron vencer. Por este motivo, los titanes fueron enviados a los abismos del Tártaro en el inframundo y Zeus se erigió como el dios supremo. Junto a sus dos hermanos, Poseidón y Hades, tuvo que repartirse los tres reinos del mundo: el cielo, Zeus; el mar, Poseidón; y el inframundo, Hades. El elemento más le representa es el rayo con el que puede controlar tanto las lluvias como castigar a las personas. La mujer de Zeus es Hera y por esto, es la diosa del Olimpo dentro de la mitología griega. Es hermana de su marido y, por tanto, también es hija de los titanes que hemos mencionado anteriormente. Al principio no quería casarse con su hermano, pero, al final, este dios que era un rey en los camuflajes y disfraces consiguió conquistar su corazón al convertirse en un pájaro desvalido. Debido a su condición como esposa de Zeus, Hera es la protectora del matrimonio y de las mujeres casadas. Tuvo que lidiar con muchas infidelidades de Zeus y por este motivo, se la suele representar como una diosa con un carácter celoso, violento y vengativo. Pese a esto, es la diosa relacionada con todo lo que el matrimonio comporta, incluso con la fertilidad femenina. Ahora vamos a hablar de uno de los hijos de Zeus y Hera, Hefesto. Se trata del único dios artesano que hay en el Olimpo y, por eso, es el dios de la metalurgia, ya que trabajaba para los demás dioses creando objetos que necesitaban para cumplir sus funciones. Pero, además de esto, Hefesto es también el dios del fuego, pero no del fuego doméstico sino el fuego creador, el que es capaz de doblegar los metales y, así, poder crear herramientas con su poder. Este dios se encargaba de fabricar los rayos de Zeus, pero también las flechas de otros dioses como Artemisa y Apolo, la coraza de Heracles, las cadenas que llevaba Prometeo o las armas que usaba Aquiles. En apariencia era diferente a los demás dioses porque era cojo y desgarbado y, por este motivo, su madre lo echó del Olimpo. Pero, al tiempo, consigue regresar al monte sagrado e incluso casarse con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Apolo es hijo de Zeus pero no de Hera, sino que es fruto de la relación que el dios tenía con otras mujeres, en este caso, Leto, que también era hija de un titán. Se le considera el protector de la medicina y de la música, sobre todo de la lira, instrumento con el que siempre se le ha representado. Se trata de un dios de profecías porque conocía la voluntad de Zeus y, por eso, podía revelar a los humanos los acontecimientos futuros en diferentes oráculos repartidos en Grecia. El más famoso de ellos era el de Delfos, pero, además de esto, también domina a la perfección el uso del arco, arma con la promueve que los dioses castiguen a los mortales por sus actos. De hecho, se le considera un buen atleta y fue el primero en ganar los Juegos Olímpicos. Afrodita es la mujer de Hefesto, el hijo cojo y deforme de Zeus y Hera. Afrodita es la diosa del amor y de la belleza y su aparición en el mundo es una de las historias mitológicas más conocidas por todos, ya que apareció entre las olas del mar sobre un carro hecho con conchas de mar. Todo el mundo que fue testigo de este momento no pudo apartar sus ojos de esta preciosa diosa. Pese a que está casada con Hefesto, tiene otros amantes como, por ejemplo, el dios de la guerra Ares.
incluso en otras recopilaciones mitológicas se indica que este era en realidad su marido. De entre todas las historias en las que aparece Afrodita, la de la guerra de Troya es la más conocida, pues es por ella por la que París termina escogiendo a Helena. Dentro de los principales dioses griegos no podemos dejar de hablar de los dos hermanos de Zeus, Hades y Poseidón, con los que se repartió los diferentes reinos del mundo. Hades es el encargado de controlar el inframundo, es decir, el mundo de los muertos. Aquí convive con Perséfone, una reina a la que ha raptado del mundo de arriba y que ha bautizado como la reina del inframundo. Se le representaba con un dios feroz y despiadado, pero, sin embargo, no tenía maldad porque no era el diablo cristiano, simplemente era el dios encargado de controlar esa parte del mundo. El mundo subterráneo también se conocía con el nombre de Hades y estaba dividido en dos zonas. Erebo es la zona por la que entran los muertos cuando acaban de fallecer. Tártaro es la zona más profunda y el lugar donde están desterrados los titanes tras la guerra. El mundo de la tierra y el subterráneo estaba dividido por ríos que, para cruzarlos, debías ir en la barca de Caronte, el encargado de trasladar a las almas hacia el inframundo. El último de los tres hermanos es Poseidón, el dios del mar. Pese a que estaba casado, era un dios también infiel y lleno de amantes, sobre todo con las ninfas de los manantiales. De estas relaciones extraconyugales salieron algunos hijos que son conocidos en la mitología griega por su salvajismo, como el gigante Orión o el caballo Pegaso. Es un dios que aparece en una gran cantidad de leyendas y mitos griegos. Se le representa de pie sobre el mar o en un carro que es un caracol gigante de oro y que es conducido por caballos marinos. En sus esculturas siempre iba acompañado por animales marinos como peces, delfines, etc. El arma más representativa de este dios griego era el tridente con el que era capaz de agitar las aguas e, incluso, hacer naufragar embarcaciones. Del matrimonio entre Zeus y Hera nació Ares, el dios de la guerra. Se le suele representar con elementos típicos del mundo bélico como cascos, escudos, espadas y una coraza. Siempre se le tildó como un dios agresivo y sanguinario, debido a esto era muy impopular tanto para los dioses como para los mortales. Aunque sea el dios de la guerra, es abatido en muchas contiendas, algo que vuelve a dejar claro una de las características de los dioses mitológicos griegos, y es que, en ocasiones, se asemejaban mucho a los seres humanos mostrando tanto virtudes como defectos. No era invencible ni siquiera cuando luchaba contra los humanos. Es la hija favorita de Dios y una de las importantes dentro de la mitología griega. Se le considera la diosa de la sabiduría y la inventora de herramientas e instrumentos como la flauta, el carro, el barco, la olla de barro, la trompeta o el arado. Es la encargada de enseñarle a los humanos los números y a las mujeres les mostró tareas del hogar como la cocina o el tejido. Esta diosa nació adulta y, desde el primer momento, fue la favorita de su padre. De hecho, Zeus la quiere proteger tanto que terminó confiándole su escudo para que nadie pudiera dañarla. También le cedió su rayo para que tuviera la misma fuerza que él. Las enseñanzas y herramientas que Atenea mostró a los ciudadanos griegos hizo que la población elevara una gran cantidad de estatuas y templos en su honor. Uno de los más famosos es el Partenón de Atenas, que, actualmente, todavía pueden verse sus ruinas.